Vamos al libro del Éxodo. Recuerden que estamos analizando la 7ª plaga, capítulo número 9. ¿Se tiene? Y vamos a dar lectura desde el versículo número 27 al verso número 30. Verso número 27 al versículo número 30. ¿Lo tienen, mis amados? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Todos en el verso 30. Pero yo sé que ni tú, ni tus siervos, tenéis todavía la presencia de Jehová, sí, de Jehová Dios. Amén. Ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a predicar, sí, por el tema. Sé que algunos posiblemente lo habrán escuchado este adjetivo. Sí, hoy vamos a predicar por el tema temor rastreo. Amén. Temor rastreo. ¿Sí? Así que inclinemos nuestro rostro y si pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque le ha placido, Padre, congregarnos, le ha placido poder traernos a su casa de oración. Ahora te suplicamos también que de la misma forma, oh Dios, en la que usted nos ha podido, Padre, premiar, nos ha podido, Señor, bendecir por medio de la oración, por medio de la alabanza. Ahora, mi Dios, se digne a mirar a este pueblo, Señor, a mirarnos con compasión y ministrarnos también por medio del Evangelio. Señor, que esta palabra, Padre, que viene obviamente cubierta con tu poder, cubierta con tu Santísimo Espíritu, Señor, pueda, Padre, tocar las más profundas fibras de nuestro ser, de nuestro corazón. Padre, siempre te lo he pedido, mira nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que nos esté distrayendo, todo lo que nos esté impidiendo concentrarnos para, Padre, entregarnos en este momento de una manera, Padre, completa a ti. Tome usted el control de aquello, Señor. Necesito escucharte, necesito que hables a mi necesidad. Que sea, Padre, tu pueblo, pues el que pueda en ti, Dios, considerar los dichos de tu boca. Por otro lado, mi Dios, acelera los pasos de tus hijos y de tus hijas que han tenido a bien venir en este momento, en esta mañana, Señor, a compartir junto a nosotros este mensaje. Tráelos, es Dios, y ministra también a nuestros pequeños en la parte superior. Padre, que cada criatura pueda recibir, Padre, junto a su maestro, la instrucción que tú has preparado para ellos. Y extiende también esa bendición a todos nuestros hermanos en nuestra, Padre amado, iglesia ya en la flor de Babión. Alcánzalos también con tu misericordia, Señor, a la iglesia, casa de oración, de la flor, oh Padre, y que tu poder, el mismo que nos ministra aquí, ministre allá, Señor, ya que tú estás en todo el lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy, como les dije, vamos a predicar por el tema temor rastreo. Un término un poquito inusual, pero que yo creo que se ajusta muy bien al tema de esta preciosísima mañana. Bueno, dentro del contexto del estudio de este pasaje, mi amado, usted recordando simplemente, siempre es válido poder, sin tener remembranza de las enseñanzas. Sí, ya Faraón estaba por 6ª vez siendo expuesto a las plagas, pero durante todas ellas, solo en 2 oportunidades, de esas 6, en 2 oportunidades,
había mandado a llamar a Moisés para que le levantaran el castigo. Posiblemente, si el temor, si en ese sentido le empujó a que tomara tales decisiones. Pero una vez quitada la plaga, si su corazón se mantuvo tal cual como estaba antes, es decir, inalterable frente, en este caso, a la oposición de no dejar ir al pueblo del Señor. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, si Moisés es evidente de que él sabe de que ya, obviamente por palabra de Dios, le había advertido que el corazón de Faraón iba a estar endurecido a toda costa. Ya creo que para estas alturas Moisés tenía bien clara la película, como se suele decir. Él sabía que si Faraón no los dejaría ir. Y al ver su rostro, posiblemente, suele pasar a veces cuando uno está en consejería o cuando se encuentra hablando y viene de parte de Dios, ese discernir de qué pudiera estar pasando. Ya Moisés había previsto en la cara o en el corazón de Faraón de que este hombre estaba sumamente envilecido, estaba lleno de maldad. Su corazón reflejaba posiblemente su rostro y viceversa, mi querido hermano. Y allí Moisés no tuvo en esta oportunidad de prácticamente confrontar cara a cara a Faraón para decirle que él estaba totalmente reacio a todo trato divino. De hecho, si usted quiere simplemente recordarlo, cuando vamos al capítulo número 9, si me acompañan por favor, nos dice el Señor en el versículo número 17, si deja conmigo por favor al Éxodo 9, versículo 17, allí le dice Moisés a Faraón: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Sí, este término recordará usted que se analizaba, esto tiene mucho que ver con soberbia. Si te ensoberbeces, viene del término soberbia. Estás todavía con soberbia, ¿sí? Es decir, con ojos altivos cuando estás recibiendo esta amenaza divina para que dejes ir al pueblo. Llamado, y esto no es tan extraño el pueblo. A veces a uno llega a pasar, y claro, siempre toco el tema familiar porque yo creo que es lo que experimentamos día a día. Sí, llamado, a veces creo que le ha de haber pasado que cuando usted confronta a un muchacho rebelde, un muchacho resabiado, como se suele decir, llamado, y le reclama algo, y pareciera ser que usted va a encontrar, diríamos allí, en ese momento, va a encontrar una guerra a carta cabal. Usted puede inclusive observar cómo los ojos altaneros, la postura de indiferencia, el delincuentismo, se hace notoria. Y usted está que le abre, y no si es posible hasta se lo están comiendo con planeada. Entonces, algo muy parecido experimentó Moisés frente a Faraón. Este hombre, hablando de Moisés, le daba a conocer que vendría un juicio terrible, que llovería granizo mezclado con fuego y que consumiría todo lo que estuviera en el campo. Si tanto animales como a los hombres que salieran a cuidar esos animales, o posiblemente si alguien saliera fuera de sus casas, moriría. Esta es la primera plaga, de hecho, que tocará la vida, es decir, matando a egipcios. Es la primera plaga. Todas las otras plagas habían afectado la carne de los egipcios, entre ellas hablando de las úlceras, hablando de los piojos y entre otras. Esto había afectado en parte, digamos, el cuerpo de los egipcios. Pero la plaga del granizo mataría egipcios. Y esa plaga, llamado, fue acompañada con todo lo que una tormenta eléctrica puede llegar a desencadenar. No sé, ahora en estas últimas semanas, como que se están dejando escuchar con mayor frecuencia, ¿verdad? Se están viendo relámpagos, se están escuchando truenos, y por allí muchos en cada cueva hasta se santigua, tapan las ventanas, se meten debajo de la cama. Es decir, entran en un pánico, ¿verdad? ¿Cuándo les gusta escuchar este tipo de pronto de estallidos en el cielo? ¿Verdad? ¡Ay, señora! Hay unos que lo ven de una manera más cómica y dicen: ¡ay, San Pedro está moviendo los muebles! Bueno, no importa cómo lo pudiera asimilar, ¿sí? El asunto es que para con Faraón, en esta séptima plaga,
Mi amado, hubieron truenos, relámpagos, centellas y el granizo de una manera única, como nunca, ella lo había dicho la semana pasada, como nunca antes se había podido ver en la nación de Egipto. Todo esto fue, a la verdad, nuevo y mucho más en un territorio donde ¿cuántas veces llovía el agua? ¿Cuántas veces? Sí, una sola vez al año. Y cuando llovía no pasaba, de hecho, en dimensión de máximo 10 milímetros, diríamos así, de precipitación, sí, de lluvia. Es decir, que para los egipcios, no digo que no estaban acostumbrados a ver llover, pero, amado, era tan escasa la lluvia, era tan distante de entre lluvia y lluvia, que imaginarse que iba a caer una tremenda tormenta, y ojo, peor como que si se unieran de pronto a 10 ciclos del Niño, de pronto en pleno apogeo invernal, ellos experimentarían algo fuera de todo orden. Y cuando esto ocurrió, es evidente que el corazón de Faraón se espantó. Cuando vamos a la Escritura, ya terminando el resumen para adentrarnos ahora propiamente al tema de esta mañana, que es temor rastrero. No es como la canción que cantan por ahí, ¿no? Yo sé que cuando dije esta palabra, muchos dijeron, ¡ay, larga! Sí. No, elimine la de su borra y la de su casera y vayamos mejor a lo que dice la Escritura. El término se puede usar y de hecho tiene un gran significado y de ahí que lo he tomado. Dice la Escritura, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, mira este asunto, he pecado, dice él allí, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impío. Por primera vez dentro de las 7 plagas, Moisés de Faraón reconoce que ha pecado. Diría cualquiera, qué bueno, ahora sí tenemos un corazón listo y dispuesto para que reciba a Cristo. Imagínate que alguien duro de roer, que te haya hecho la vida de cuadro durante mucho tiempo, de un momento a otro a través de una aflicción te diga, oye, creo que esto me ha hecho reconocer mis pecados. ¿Cómo tú te sentirías si escucharas a un familiar tuyo expresarse de esta forma? Tú dirías, uy, qué bueno, el Espíritu Santo lo ha redarguido, lo ha tocado y ese corazón está tan blando como para que pueda recibir al Señor. Mi amado, allí es donde nace el tema de esta noche. Puede haber temor en la gente, claro que sí, y puede haber hasta un reconocimiento de que se puede tener convicción de pecado. Pero ni aun eso es seguro cuando se trata de un genuino arrepentimiento. Ojo con esto. Sí, un genuino arrepentimiento, mi amado, que si bien es cierto, conlleva en parte un temor. Hermano, hay quienes simplemente tratan de, digamos, interesarse por un temor rastrero. Ahora, yo sé que para muchos, no sé qué es lo que le pueda venir a la mente a usted cuando escucha el término rastrero. Temor, creo que ya hemos analizado esa palabrita muchísimas veces, pero ¿qué se le viene a la mente? No ponga ahí a la cantante, por favor. Saque ese paradigma de su mente y por favor, trate de encasillarse. Mucha gente lo escucha y se imagina cualquier cosa, pero estoy casi seguro que no tienen ni idea de lo que significa el término rastrero. Ahora, apunte si quiere apuntar. Usted sabe que a mí me encanta poner ciertas pautas de etimología, definiciones para poder aprender la palabra como se debe. El término rastrero, mire que le va a llamar muchísimo la atención, tiene el siguiente significado. Dice el diccionario, cuando se habla de rastrero, dice algo o alguien que actúa en forma despreciable o innoble, ojo con esto, para conseguir sus propósitos. Y esta parte es la que subrayo. A costa muchas veces de su propia humillación. Repito, si acaso está tomando apunte.
que actúa de forma despreciable o innoble para conseguir sus propósitos a costa muchas veces de su propia humillación. Es decir, mi amado, que el término como tal implica que alguien puede llegar a los límites de algo que él no quiere, pero los llegará simplemente para poder obtener lo que él desea. No lo sé, es como que no sé, se me ocurre como ejemplo de que alguien podría inclusive ingresar a hacer algo en algún tipo de actividad laboral simplemente para poder lograr un determinado fin. No sé, se me ocurre, yo creo que nadie, y no es que quiero menospreciar oficios, simplemente quiero ir a cosas prácticas. Yo creo que nadie de nosotros, de nuestros hijos, cuando usted le está dando el estudio, se está esforzando con ellos para el aprendizaje, yo no creo que sus hijos le digan, ay mamá, yo quisiera ser en la vida un recolector de basura. ¿A usted le ha placido tal oficio? Insisto, no es que menosprecio el oficio, pero yo creo que un padre y una madre por lo menos pondrá en su corazón y dirá, sí, hijo, pero por lo menos piensen en sudar, piensen en ser un ingeniero, un arquitecto, pero recolector de basura siempre lo ve bonito como se quita en el carro. Pero hijo, hay otra cosa. Y claro, estas situaciones, insisto, son, bueno, diría, son como simplemente ejemplos, pero quiero llegar obviamente al tema. Hay mucha gente que puede hurgar en la basura, puede rebajarse hasta ello, pero lo que hay en su corazón supera obviamente la degradación a la que ellos pueden, en este caso, profundizar. Quiero que mire, mi amado, en esta preciosa mañana, este tema como algo no solamente llamativo por el nombre, sino como algo hasta donde, o los límites, hasta donde el hombre puede llegar a tener contacto solo para mantenerse en su obstinación. Allí es donde Faraón, mi amado, no le importa rebajarse delante de Moisés. A Faraón no le importa reconocer la falta. A Faraón no le interesa si tiene que arrodillarse. Él es un hombre orgulloso, lo es. Pero quedar bien frente a en este caso a su capricho, quedar bien frente a los demás, le hace de una u otra forma, le hace sumergirse sin importar qué tanto pueda rebajarse, pero para obtener un solo fin. En este caso en particular, el que le sea quitada el castigo o la plaga impuesta. Mi amado, cuando vamos a la Escritura, insisto, allí en el versículo número 27, él reconoce su pecado. Sabe que en el campo hay mortandad. Sabe que hay mucha gente que ha sido muerta por la plaga del granizo, del azufre y fuego. Sí, mi amado, él sabe que todo Egipto está devastado. Él lo sabe. Pero él, mi amado hermano, fue advertido por este juicio. Ojo con esto. Y claro, había un precedente. 6 plagas anteriores a esa se habían cumplido. Yo no sé, mi amado hermano, pero si alguien te dice, a manera de amenaza solamente, mira, si sales de la casa te voy a robar, te la dice la primera, y tú sales, ay, yo no creo, y sales y te roba, ay, me robó. Va a la segunda, dice, oye, si vuelves a salir te vuelvo a robar. Ay, no, ya me robó, me va a estar robando otra vez. Sale la segunda y te vuelve a robar, pero ve, atrevido me vuelve a robar. Y así lo hace la tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Si a la séptima te dice, te voy a robar, tú sales, mi amado. Yo creo que existe demasiado peso como para poder poner en tela de duda y decir, no, esta vez no me va a robar. Amado, Moisés le había advertido a Faraón que plaga vendría como las 6 veces anteriores. ¿Verdad?
Y esto era concluyente, esto no era un juego, esto no era, mi amado hermano, como suelo a veces también decir, no era una ruleta rusa de que si me sale el tiro, entonces pierdo, y si no me sale el tiro, no ha pasado nada. Cada vez que había de parte de Dios la advertencia, la plaga venía, y venía con estrago. Venía, mi amado hermano, cada vez Dios iba subiendo la intensidad, por así decirlo, de la escala de Richter. Cada vez temblaba más. Cada vez la devastación era más grande. Pero sin embargo, Faraón, hermano, seguía endurecido en su corazón. Y claro, Dios le había dicho a Moisés que el corazón de Faraón iba a estar más duro cada vez. Por eso es que Moisés, mi amado hermano, obviamente viendo esta penosa actitud en el corazón de Faraón, no solamente le dice que se ha ensombrecido, sino que también, entre otras cosas, cuando vamos al capítulo número 9, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 16, estoy tomando partes de la enseñanza pasada. Dice allí la palabra, a la verdad, le dice en este caso Moisés a Faraón, a la verdad yo te he puesto aquí para mostrar mi poder. Claro, porque se mantenía en obstinación y en rebeldía, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cuando volvemos al versículo 27, luego del reconocimiento de su falta, en el verso 28, hace tal cual como se escucha muchas veces en tiempos actuales. Que luego de que sienten el peso del castigo, luego de que sienten la mano del Señor, entonces, mi amado, hacen lo típico. Verso 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Ahora, mira el orden con que habla, en este caso, de Faraón. Mira el orden de las cosas. Mi amado, si bien es cierto, cuando se anunció la plaga, nunca se habló de truenos, sino del granizo como tal. Estaba implícito, claro que sí, que cuando hay lluvia de tormenta, cuando hay obviamente este tipo de cambios climáticos tan severos, diríamos que se sobreentiende de que juntamente con el trueno viene un rayo, que es lo primero que se ve, ¿verdad? Primero usted ve el destello que ilumina el cielo y luego viene el tronar del ruido. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Claro, porque obviamente siempre el sonido demora unos cuantos segundos en viajar. En este caso, en medio del ambiente. Chocan las nubes y eso produce obviamente el rayo y luego llega a nuestros oídos el sonar de ese choque. Mi amado, Faraón es, creo yo, elocuente, pero obviamente revela cuál es su temor. El gran sonido que estremecía su corazón y obviamente la mortandad. Versículo número 28. Oren por mí a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Algo muy semejante, quisiera rescatar algo de este pasaje, se repetirá no con Faraón, sino con el propio pueblo de Dios. Ojo con esto. Esta situación no es la primera vez que afecta al hombre para estremecerlo en su corazón. Cuando usted avanza un poquito más en la Biblia, quisiera tomar un texto que obviamente analizaremos después. Venga conmigo en el capítulo número 20. Del mismo libro del Éxodo. En Éxodo capítulo número 20. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 20. Dice el Señor, versículo número 18. Verso número 18. ¿Ya lo encontró? Todo el pueblo, dice allí, todo el pueblo observaba el
estruendo y los relámpagos. Es decir, que el pueblo era testigo de que el cielo parecía ser que se iba a desbaratar y que los relámpagos iluminaban por la noche, obviamente también todo aquel sector. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué ocurrió, mi amado? Obviamente lo que tenía que ocurrir. Dice la Biblia, temblaron y se pusieron a la distancia, se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, porque ¿qué sentían ellos cuando escuchaban todo esto? Dice, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, le dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amado, aquí yo sí quisiera, obviamente, resaltar dos cosas. La primera de ellas, mi amado, sí, cuando voy con Faraón, puedo ver un tipo de temor, pero es un temor rastrero. Un temor, mi amado, ligado o condicionado, es lo que creo se podría apreciar de mejor forma. Un temor condicionado hasta obtener, sí, en este caso, un fin. ¿Cuál era el temor de Faraón? ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo. Se humilló, por supuesto. Por lo general, el temor nos obliga a humillarnos, nos obliga a reconocer nuestra debilidad. Pero el temor rastrero tiene muchísimo que ver con aquella inclinación del corazón ante Dios, ojo con esto, ante Dios, solo hasta que la carga no sea quitada. Solo hasta poder lograr, como dice la definición, un propósito. En este caso, el temor rastrero actúa en nosotros hasta poder obtener con nuestra humillación lo que nosotros estamos anhelando. Y creo que es bastante común ver cómo mucha gente, solo cuando viene el mal, solo cuando las plagas tocan a tu corazón, si el temor interno se nos activa. El temor rastrero. Usted dirá, yo nunca pensé que tenía ese tipo de temor. Pues así se lo define. Cuando te acercas a Dios, solo hasta que la sanción te sea levantada, y luego, levantada la sanción, vuelves a tu vieja danza, mi amado, tú eres alguien de temer. No necesariamente por el temor, sino por lo rastrero que puedes llegar a ser. Por lo interesado, si que se podría considerar que eres, porque solamente temes cuando sientes la presión del castigo. Cuando se te afloja la cuerda, por así decirlo, entonces vuelves otra vez a tus andanzas. Como el típico muchacho que se olvida de la paliza, de la última paliza que se le metió. ¿Verdad? Que el temor le dura solo hasta cuando todavía siente las marcas en esas partes acolchonadas. Dice, ay, aquí todavía me duele. ¿Verdad? Y uno se toca, ay, mamá eres mala, yo no más que soy mala, tú eres el rebelde. Pero una vez que se aliviana el asunto, poco a poco vuelve, en este caso, ¿sí?, a sus antiguas prácticas. Llamado, ese tipo de temor, penosamente, y que va a costar un poquito de pronto asimilarlo, es el mismo temor que pueden tener las fuerzas infernales. Cuando yo voy a la Biblia, porque es necesario tomar esta referencia, y quiero que me acompañes a la carta de la Epístola de Santiago. ¿Ven? Si vamos al Nuevo Testamento, por favor. Bien se puede comparar el temor de Faraón como el temor de los demonios. En la Epístola de Santiago, luego de la carta a los Hebreos, ¿tiene? Carta
fácil es Santiago. Dice el Señor, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 19. Santiago capítulo número 2, verso número 19. ¿Ya lo tiene? Dice el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios es uno? Hablando de un concepto, digo yo, a manera de un credo, en el sentido propio de que hay doctrinas que son, creo yo, básicas. Es decir, es como que te preguntara, ¿tú crees en las matemáticas? Que estas pueden servir, pueden ser de utilidad en el aprendizaje de un niño. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no a eso? Por supuesto. Creer en Dios, mi amado hermano, es una regla fundamental. Es como dirá Pablo ya hablando de doctrina, eso es, mi amado, algo innato, que ya está en el hombre. Es como se suele decir, como un argumento de base, de cajón, sólido. Si hablo de doctrina como Pablo, es un rudimento. Sí, es un rudimento. Y cuando digo un rudimento, hablo de algo esencial para hacer algo. Es como decirle a un carpintero, disculpe, usted tiene un serrucho. Ay, yo no tengo, ¿qué es eso? Si el carpintero lo que no sabe. Entonces, cuando hablo de un creer en Dios, es un rudimento cristiano. Amén. Es algo de cajón. Yo le pregunto a una prostituta, ¿tú crees en Dios? Y de seguro me dirá, amén. Le pregunto a alguien que salga de la iglesia aquí en este lugar, ¿crees en Dios? Por supuesto, hermano, ¿qué clase de pregunta es esa? Entonces, esa es la tendencia de la que utiliza Santiago. Pero claro, lo hace notorio para poder resaltar el siguiente argumento. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, bien haces. Es decir, es lo correcto. Pero aquí resalta lo que se está hablando en el tema. También los demonios creen. O podríamos decir, también los demonios lo creen. Y no solo eso, ellos van un poco más aventajados que muchos de nosotros. No solo que lo creen, sino que tiemblan frente a esa verdad. Ojo con esto. No solamente, dice aquí, también los demonios creen, sino que tiemblan de pensar en ese Dios. Y mira que digo esto que nos aventajan, porque hay quienes, teniendo conciencia de esto, ni siquiera se inmutan a la hora de hacer algo que pudiera desagradar a ese Dios en el cual creen. Hay gente que vive en la vida, mi amado hermano, sin ley, sin Dios, que les da lo mismo ofender o no ofender. Y tienen conocimiento de que Dios existe. Pero con sus hechos no les interesa para nada si ese Dios puede llegar a ofenderse con lo que usted y yo podríamos llegar a hacer. Lo dirá de otra forma. En el mismo capítulo, versículo 19, siempre los argumentos, diríamos, respaldan un poquito más. Sí, en la traducción del lenguaje actual, de la misma escritura, pero visto en otra versión. Dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Y responde, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Me gusta porque está un argumento adicional a lo que se está diciendo. De modo, ese tipo de temor, que es un temor, el tema, que es un temor rastrero. ¿Por qué un demonio puede llegar a temblar? Claro, lo hace solamente porque ahí ruegan, ahí suplican, ahí, diríamos, interceden por sí mismos, cuando se ven expuestos al castigo, cuando se ven expuestos a la sanción. Por eso es que cuando Jesús comienza de una u otra forma a exhortar, por ejemplo, al endemoniado de Gadara, ellos tiemblan y ruegan a Dios, ruegan al Hijo de Dios y le dicen, no nos saques de mi cuerpo, no nos envíes. ¿A dónde? ¿A dónde? No nos envíes al abismo. Envíanos a
a los cerdos. Porque ellos saben que los abismos, mi amado, para ellos son prácticamente celdas de prisión de oscuridad. Si ellos no quieren sentirse en ese sentido sin contenidos, ellos quieren seguir manifestando libertad. Si ellos reconocen, en este caso frente al juicio, de que hay un temor innato que por lo general suele ser simplemente un oportunismo para poder obtener un provecho personal. Mucha gente camina así por la vida. Cada vez que siente la opresión del castigo, siente la dificultad, siente de que el problema se le viene encima, entonces se hacen temerosos. Y puede ser que caminen así por una jornada o un periodo de tiempo, porque está muy fresco, está muy vivo el mal delante de ellos. Hay gente que cuando tiene COVID, vamos tomando el caso, que puede durar, dependiendo de cómo está el organismo, puede durar 2, 3 o hasta un mes. Todo ese mes están consagraditos a Dios. Buscan, están leyendo, están orando, claro, no pueden venir al culto, pero como Faraón, mamá, ore por mí, se viene a orar por mí. Diga al pastor que ore. No ore el pastor, hay que ore, dile que ore. No se olvide de esto, no se olvide, y está viendo programas cristianos, todo es del Señor. Pero una vez que comienza a sentir mejoría, una vez que la fiebre comienza a declinar y el apetito comienza a volver y dice, pues ya estoy oliendo, ¿qué estás haciendo? Entonces, si ese temor rastrero disminuye hasta el punto en que desaparece y el hombre vuelve otra vez, vuelve otra vez al mismo andar de antes, o peor. Mi amado, ese tipo de temor conduce a muerte. De hecho, ven conmigo a la Biblia, mi querido hermano, porque ese tipo de temor, parece mentira, es simplemente un preámbulo a un endurecimiento radical en el corazón del hombre. Y ese tipo de temor que lleva simplemente un mero remordimiento, mi amado, conduce a muerte. Ven conmigo, por favor, a las cartas del apóstol Pablo. Y veamos qué nos dice el Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, y antes de leerlo, verso 10, antes de leerlo, quiero refrescar la memoria de lo que declara Faraón. Segunda carta de Corintios 7, estamos verso 10. Antes de leerlo, refresquemos nuestra memoria con lo que dice Faraón. Éxodo capítulo 9, versículo número 27. ¿Bien? ¿Qué decía Éxodo 9, 27? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, mira, bien arrepentido, dice, he pecado esta vez. Y luego dirá, Jehová es justo. Es decir, Él es realmente el que tiene la razón. Su palabra es la que tiene que ser observada, respetada y obedecida. Y yo y mi pueblo somos impíos. El término es muy apropiado por parte de Faraón, porque el término impío significa conocedor de la palabra, pero no hacedor de ella. Eso significa el término impío. Un hombre impío es alguien que tiene conocimiento. ¿Sí? Un hombre que tiene conocimiento, pero que hace caso omiso de ese conocimiento. Eso es un impío. Dicho esto, y ante su aparente arrepentimiento, 2 Corintios 7, verso número 10, dice,
Porque la tristeza que es la que viene de Dios, que es según Dios, es decir, que el hombre puede ser tocado, el hombre puede ser expuesto ante un mal cuando viene de parte de Dios, tiene un solo fin. ¿Cuál es ese? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para conducirte a un lugar. ¿A dónde? A la salvación. Acá tenemos todo. ¿Sí? Produce salvación. Eso cuando viene direccionado de parte de quién? De parte de Dios. Pero cuando tu arrepentimiento es rastrero, es decir, cuando busca a la larga un solo fin, que es tú, en este caso, tu beneficio, entonces la cosa cambia, porque en el mismo texto nos dice, en la parte final, pero la tristeza del mundo, ¿qué puede producir? Muerte. Produce muerte. Cuando el arrepentimiento o el temor es rastrero, mi amado, es evidente de que no hay allí el verdadero temor reverente de Dios para con nosotros. El temor reverente, dice un comentario que me gusta siempre también contestarlo, el temor reverente es el genuino temor de Jehová. No es el temor, como se mencionaba en el texto, rastrero, experimentado por Faraón, sino un espíritu reverente que, como resultado, aprecia, ojo, la sublime majestad de Dios, tratándolo a él con su poder. Palabras de oro, la verdad. Cuando el temor viene de parte de Dios, en medio del juicio, mi amado, deja, diríamos así, deja a la vida del hombre tan sublime, tan expuesta a ser como una masa de plastilina, donde ya Dios de ahí en adelante no tendrá resistencia, sino que podrá trabajar con una total libertad. Lo curioso es que cuando esto Dios quiere hacer, a veces, mi amado, Dios tiene que dar, ¿qué te digo acá? Tiene que dar de pronto o permitir cosas terribles en nuestra vida. A veces tienen que venir accidentes, tienen que venir muertes de seres amados, a veces tenemos que caer en la tragedia de la enfermedad o en la separación de una relación matrimonial, o tenemos que tocar fondo. Y ahí es donde el corazón del hombre suele decir, Señor, ahora sí te voy a servir todos los días de mi vida, y va arrastrando con las manos las ruedas de su silla. Ahí es triste, mi hermano. Si ahora sí entendí, y va arrastrando así. O va con la muleta, ahora sí, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Porque antes de eso, hermano, el temor no era más que un solo concepto. Un concepto posiblemente hasta de demonios. Ellos creen también en Dios. Y le temen, por cierto. Pero solo hasta obtener su beneficio. Cuando vuelvo a Éxodo capítulo 9, versículo número 28, Faraón es hasta cierto punto, sí, coherente, pero no es sensato. Orar a Jehová, dice el verso 28, para que cesen los truenos de Dios. Ya me imagino que los truenos lo tenían loco a Faraón, ¿verdad? ¿Cuántos lo tuvieron loco estas últimas 2 semanas que han estado tronando el cielo, verdad? A cada momento. La música, ¡ay, Señor! Pásame la Biblia. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y mira, Moisés sabe lo que va a pasar. Y le respondió a Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Eso es un símbolo de oración. Y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová
es la tierra. Verso 30. Pero yo no sé, aquí como que, más o menos como cuando me pasa a mí a veces, imagino que le ha pasado también, como cuando usted ve a alguien que usted sabe que está por la necesidad de manera interesada buscándolo. Como dirá cualquiera, no, Santiago, préstame $10. Pero ¿por qué siempre andas prestando plata? No te preocupes, que yo sé cómo hago mis cosas. Préstame, que esta es la última vez que te voy a prestar. Y usted dice, sí, la última. Y ya va separando, le va dando 10 y va separando 10 para la próxima. ¿Verdad que usted sabe eso? ¿Lo diciendo o no lo diciendo? O sea, en lo espiritual pasa lo mismo. No, hermano, esta vez sí me afirmo, esta vez digo, sí, hermano, ore por mi pastor, yo le oro, no hay problema, pero yo por dentro digo, qué pena porque esto lo voy a volver a seguir haciendo vez tras vez. Entonces, Moisés sabe que en este caso Faraón va a claudicar. Y es así, él va a volver a tropezar con la misma piedra. Y le dijo, oren por mí. Versículo número 30. Pero yo sé, le dice Moisés a Faraón, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Hermano, y realmente fue así. Hay algo curioso, mi querido hermano, porque en esta plaga en particular, la séptima, hay indicios de arrepentimiento. Pero no con Faraón, necesariamente, ni con su corte, sino con el pueblo. Si usted retrocede un poquito en la Biblia, en el versículo número 20 al 21, ¿qué nos dice el Señor? De los siervos de Faraón, ¿lo tiene? El que tuvo temor, ojo con esto, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y claro, el que lo dejó en el campo, murió, pereció. Pero el que tuvo temor de la palabra, guardó el mandamiento. A mí esto me interesa mucho. Si bien es cierto, esto es algo muy positivo, no es concluyente. Ojo con esto. Si bien es cierto, esto es decisivo, no es concluyente. Porque aquí bien se podría aplicar la parábola, sí, en este caso, de la semilla. La palabra puede llegar a la vida de una persona y ser efectiva, pero puede ser de corta duración. Mucha gente puede salir por el momento, porque aquí viene el temor, puede salir por el momento impactada con el mensaje. Y decir, no, Diosito hay que escucharme. Justo por ahí escucho muy claro. ¡Ay, Diosito, lindo, Diosito! Y va, no, aquí en la Biblia. Como cuando una vez les dije, vamos a traer testimonio, un culto ya creo que del año pasado, en una oportunidad yendo a ver niños aquí a Bastión, porque antes los íbamos a ver los primeros años de ministerio, ¿sí? Para que ellos se habituaran y tuvieran de parte, digamos así, de la iglesia ese servicio como para que puedan conocer y todo demás. Pero íbamos a ver en los carros de nuestros. Hacíamos como unos 5, 6, 7 viajes. Éramos que cogíamos niños, venían los niños, pero nuestros carros parecían camionetas. Venían salido, pero por todas, hasta por el tubo de escape salían por una cabeza. Entonces, venía full. Claro, muchacho, y carro, imagínate. ¿Quién no se quiere subir? Ya parecíamos los gusanitos. Hermano, y venían los niños. Pero en una oportunidad, ¿sí? Así como todo encanta y desencanta, ¿sí? Ya la mamita salía, como siempre lo íbamos a ver. Entonces la mamita decía, no va a ir. Y íbamos a otro sector. Bueno, parece que eres nada chiquito. Bueno, este chico. Y la mamita, no va, pastor, no va. Pero bueno, el muchacho está pagando. Digo, en la iglesia aprovecha mejor su tiempo, tienen la palabra. No van a ir. Y pega un temblor de esos buenos. En ese momento,
que es único y especial. Oiga, dijeron, no van a ir, y comenzó a entrar, ¡fíjense! ¡Fíjense! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! Oiga, ¿por qué? El temor. Así funciona el temor. Pero el temor rastrero. Ahora, si acaso escuché en una casa chichera ese tipo de cosas, no, en serio, me acuerdo del mensaje. Del mensaje, temor rastrero, no animal rastrero, temor rastrero. Cuando lo escuche, ya sabe, acuérdese del temor. Ese no soy yo. Pero, y Faraón, sí, es expuesto, ya que Moisés le dice, versículo número 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. En el versículo número 31, sí, diríamos que es un aspecto, posiblemente se lo pueda ver así, como un aspecto aparte del juicio propiamente desencadenado. Pero como yo siempre digo también, en la Biblia nada está al azar, nada está a la suerte. Hermano, en el verso 31 parece ser como que cambia de tónica, como cuando uno pasa de un capítulo a otro. Pero no, dice en el verso 31, el lino, pues, y la cebada fueron, dice allí, destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino también en la caña. Es decir, que ya había sido la cosecha. Verso número 32. Mas el trigo, hablando de los sembríos, y el centeno no fueron destrozados, dice la Biblia. ¿De qué? ¿O por qué? Por la plaga. No fueron destrozados. Sí, dice el Señor allí, porque eran tardíos. Es decir, de ese tipo de gramíneas se la cosecha un poco después. La pregunta clave aquí es, ¿y por qué se incluye esto en esta porción bíblica? ¿O qué tiene que ver? ¿O por qué Dios la hace notoria? Si no tiene mayores antecedentes en ese sentido, si con la plaga que está llevándose a cabo en Egipto. Bueno, insisto, en la Biblia nada está escrito al azar. No hay coincidencia. ¿No? ¿Qué? Ahora es como cuando está hablando de Cuba y luego habla de política y luego regresa a Cuba. ¿Pero por qué hablas de política si estamos hablando de Egipto? Entonces, en Dios esto no ocurre. Hermano, aquí hay algo especial. Dios, si bien es cierto, tenía un juicio, sí, latente, permanente sobre Egipto, sí, sobre su juicio también está su juramento o sus promesas. ¿Sí? Él había prometido salvaguardar sobre toda plaga a su pueblo y José, ¿verdad que sí? Claro que sí. Todo su pueblo no estaba siendo afectado por ninguna plaga. ¿Sí? Una afectará, en este caso, al pueblo hebreo. Y eso lo veremos después, que es la plaga de las tinieblas. En Gosén sí hubo tinieblas. Pero hay una diferencia de qué forma había las tinieblas en Gosén y luego las tinieblas en todo Egipto. Eso lo veremos después. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Había una promesa de Dios, aún en medio de la devastación de un juicio. ¿Cuál era esa promesa? Que nunca jamás todo lo que él había creado, ojo, y que había sido destruido por agua, volvería a ser. Y esa ley Dios la respetó y la dio a Noé después del diluvio. ¿A qué me refiero? Dios había dicho que mientras, hermano, esté el hombre en la tierra, sería la siembra y la cosecha. Y si bien es cierto, el granizo, que era una plaga, hermano, que devastó prácticamente casi todo Egipto, claro, el granizo no es otra cosa más que agua condensada. ¿Dónde está la promesa? Ven conmigo al libro de Génesis. Llamo, mis amados hermanos,
Libro del Génesis. En el capítulo número 9, ¿lo tienen? Leo desde el versículo número 11 en adelante. Dice el Señor. Aquí Dios sí le habla a Noé y le dice: estableceré mi pacto, 9 verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros. Y ojo, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, hablando del arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dice aquí: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Luego dirá: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Si tengamos presente este aspecto en particular. Segundo, mi querido hermano, venga conmigo también al mismo libro del Génesis. Un segundito. En el capítulo número 8, versículo número 22. Ya leímos el 9. Estamos pegaditos en algo. Y aquí, léalo por favor, para concluir. ¿Qué nos dice? Mientras la tierra permanezca, no cesará. Ojo con esto. No cesará, es decir, que siempre será así. No cesará la sementera, es decir, un lugar donde poder sembrar, y la siega. ¿Qué más? El frío, y eso hablando de las estaciones. El verano y el invierno, y el día y la noche. Llamado, cuando volvemos a la plaga número 7, en el capítulo 9, Dios, mi amado, por más que en este caso establezca su juicio, su palabra, que ha sido obviamente siempre su voluntad escrita, demarca las reglas en las que Dios también se puede mover. Y eso me interesa muchísimo, porque en medio también del juicio, siempre su palabra, mi amado, establece un principio. Y en ese principio, Dios había prometido muchos miles de años antes, había establecido que sobre los sembríos se tenía que establecer la pauta de la siega y de la cosecha. De la siembra, perdón, y la cosecha. Mi querido hermano,
Dios permitió que esta gramínea que no había sido recogida todavía, porque en ese sentido estaba sembrada y no era el tiempo de cosecha, no fuese afectada en este caso. ¿Por qué? Por la plaga del granizo. Juicio con misericordia. Juicio con misericordia. Cuando volvemos pues al texto para concluir, en el capítulo número 9 del Éxodo, versículo número 33, y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, cesaron los truenos, y dice por allí, muerto, se dice aquí, muerto, eso. Estamos en el mismo sentido. Dice, cesaron los truenos, cesó obviamente el granizo, la lluvia no cayó más sobre la tierra. Verso 34, léalo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, dice aquí, se obstinó. Es decir, que se endureció, permaneció en pecado. Y endurecieron, dice aquí, en plural, endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermano, un temor rastrero. Nace la pregunta al término: ¿qué clase de temor tienes tú? ¿Qué clase de temor es el que a ti te empuja a la hora de tomar decisiones aparentemente espirituales? ¿Qué temor es el que te conduce en esta vida? Haz un verdadero y obviamente sincero análisis. ¿Vienes a la iglesia porque tuviste una mala semana? ¿Abriste la Biblia o buscaste a Dios en oración porque se enfermó alguien? ¿Porque te quedaste sin empleo? ¿Cuáles son tus motivadores para buscar de Dios? ¿Las crisis? ¿Las dificultades? ¿Las peleas? ¿Las enfermedades? ¿Quién te empuja? ¿El temor rastrero o el temor reverente? Es fácil detectarlo. Si tu temor es genuino, siempre estarás aquí. Sencillo. Si tu temor es rastrero, te veremos solo hasta que el mal se disipe. Disipado el mal, ya no te volveremos a ver. Al árbol se lo conoce por su fruto. Mi amado, ten cuidado, porque ese estilo de vida, ese temor rastrero, mi amado, endurece el corazón. Y un hombre endurecido no solamente, mi amado hermano, se hace daño a sí mismo, estás haciéndole daño a los que tú amas. Porque tú arrastras contigo. Si eres padre de familia, arrastras a mujer y arrastras a tus hijos contigo. Bueno, fuera que esté solito, vamos para decir, él solo se mata. No, cuando alguien tiene un accidente de tránsito no se mata solo, sino que al chocar puede matar, mi amado hermano, a todos los pasajeros de un colectivo. ¿Me entiendes? Porque eso mismo que tú aplicas a tu corazón, tus hijos, tu mujer, tu familia, también lo estarán aplicando en eso. Porque ellos ven y hacen lo que en ti. Mira. Amado hermano, reflexiona. Es mejor, mi querido hermano, tener un temor idóneo, un temor reverente, que te conduce al genuino arrepentimiento y por ende a la salvación,
antes que tener un temor rastrero, que lo único que hace es definir tu perverso corazón. Espero que el Espíritu Santo te redarguya para bien y lo busques con sinceridad. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.